Felicito a aquellos que, hermanos, no pierden los viernes. Aquí están en medio de problemas, de mareas, de enfermedades, de acechanzas, de pobrezas. Aquí están los viernes escuchando la palabra del Señor. Demos un aplauso por eso, hermano. Dios les bendiga a esos hermanos y hermanas que están aquí. Y a los que no vienen los viernes, póngase una meta, establezcase una meta para que pueda usted venir los viernes a escuchar la palabra del Señor. Hoy, hermanos, vamos a continuar la segunda parte de este estudio de la doctrina de la Trinidad, porque la doctrina de la Trinidad es tan profunda que no se puede resumir en 20 enseñanzas, sino que es... La Biblia dice que Dios es inescrutable, profundo, y así como es inescrutable Dios, la doctrina de la Trinidad también. Y queremos, hermanos, sacarle todo el extracto, ya que ya conocemos de los dones, que aquí se enseña de los dones, se enseña tan lindo, hermano, de otros temas. Y este tema necesitamos conocerlo como la palma de la mano, ya que es un tema por el cual la iglesia está siendo atacada. Así que quieren aprender, hermanos, de la palabra del Señor. Entonces esté despierto, atento. El que se esté durmiendo, dele con la Biblia en la cabeza, dígale: despertate. Aquí no es cama, aquí no es hotel, aquí no es cine para estar con el pie cruzado. Aquí es la casa del Señor. Amén, hermanos. Y yo no voy a estar, imagínense, estudiando todo un día para que usted venga aquí a estarse, hermano, comiendo las uñas o comiendo chicle o mirando el teléfono. Venimos a edificarnos en la palabra del Señor. Así que hoy vamos a continuar con este estudio, quizás no todos los viernes, pero vamos a estar estudiando temas doctrinales como el que vimos el antepenúltimo viernes, que fue con respecto al discipulado. Vamos a continuar el estudio que tenemos de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a llevar también esta secuencia de la segunda parte de la doctrina de la Trinidad, y hoy es la parte número 21. Así es que es una bendición. Vamos a buscar entonces la palabra, y lo vamos a hacer en dos porciones de la Biblia, y lo vamos a hacer en primer lugar en el capítulo 11 del libro de Job. Job capítulo 11 versículo 7. Esta segunda parte, hermanos, va a ser un poco más profunda esta enseñanza, así que si no logra a digerir, a comprender todo, pues puede llevarse la enseñanza para que pueda usted escucharla. Inclusive fíjese que las 20 enseñanzas que yo mismo preparé y di aquí en la iglesia, las he tenido que escuchar como 3 veces. Yo mismo las he escuchado, y cada vez que las escucho aprendo más, se me queda más, y a veces me imagino que no soy yo el que estoy predicando. Entonces usted nunca deje de estudiar, de escuchar, de todas maneras, para que se nos pegue bien la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer Job capítulo 11 versículo 7 al 9, y el libro o más bien la carta del apóstol Pablo a los romanos. Bienvenidos los amigos que tenemos en esta tarde, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Job capítulo 11 versículo número 7 dice de la manera siguiente, con una interrogante: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Es una pregunta que hace la Biblia. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Como es nuestro Dios, hermanos. Leamos entonces Romanos capítulo 11 versículo 33. Romanos capítulo 11
versículo 33, dice de la manera siguiente, ¿lo tienen? ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Dice, en signos de admiración. ¿Cómo se lee la Biblia con signos de admiración, hermanos? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Por eso, hermanos, es importante respetar cada punto y cada tilde y cada signo de la Biblia. Mire cómo dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Puedes cerrar la Biblia por un momento para que oremos al Señor y luego entramos en este estudio de la palabra del Señor. Oremos, hermanos y hermanas. Padre nuestro, le damos gracias por la misericordia, Señor, de esta semana, por el día tan especial que hoy nos ha regalado. Esta mañana, Señor, pudimos levantarnos, mirar a nuestros hijos, acariciarlos, Señor amado, y hoy nos concedes la dicha de escuchar tu palabra que es profunda, Señor, y que a la misma vez es la mente tuya, oh Dios eterno, y que también es la palabra que nos da el aliento. Tu palabra hace sabio al entendido. Tu palabra, Señor, ha quedado para generaciones y generaciones, para que el hombre se vuelva, Señor, a ti y te reconozcan como el único, grande, poderoso, excelso, soberano, creador del cielo y de la tierra, Señor. Amén, Padre, y amén. Y la iglesia del Señor dice: amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Hoy comenzamos, hermanas y hermanos, el estudio de la segunda parte con respecto al tema, a la temática de la doctrina de la Trinidad. Y la parte que hoy estaremos estudiando es la parte que les dije, la parte número 21 de este tema tan lindo y extraordinario como lo es la doctrina de la Trinidad. Y el pensamiento de hoy es así con respecto a si rechazamos la doctrina de la Trinidad por ser difícil de entender, tenemos que rechazar a Dios mismo. Mire esto bien importante que nosotros tenemos que comprender como iglesia. Si tenemos que rechazar la doctrina de la Trinidad por ser difícil de entender, entonces tenemos que rechazar a Dios, porque Dios mismo, hermanos, nos cuesta entenderlo, porque la Biblia dice que inescrutables son sus caminos. Entonces, si la Trinidad no existe, entonces no existe Dios. Si la Trinidad es difícil de explicarla, entonces, hermanos, Dios también es difícil de explicarlo. Pero el hecho de que Dios sea difícil de explicarlo no significa que Él no existe. ¿Cuántos saben que el Señor existe? ¿Lo podemos describir nosotros a 100% como es Dios, hermanos? ¿Verdad que no? No hay ninguna mente de gato ni de ser humano. No ha nacido ni nacerá hombre que pueda describir a Dios en su totalidad, en la esencia, en su totalidad. Pero eso no hace que Dios no exista. El hecho de que Dios sea indescriptible, Dios sigue siendo real, hermanos, lo entiendan los hombres o no lo entiendan. Entonces, si tenemos que rechazar la doctrina de la Trinidad por ser difícil de explicarla, entonces tendríamos que rechazar a Dios, porque es difícil de explicarlo.
Pero así como, hermanos, Dios es real, aunque es difícil de explicarlo, de la misma manera la Trinidad, que Dios es trino, es real, aunque sea difícil de entenderlo y difícil de explicarlo. Dice gloria al Señor, hermano. Dale un aplauso al Señor pues esta tarde. Hermanos, la Biblia nos revela que Dios es, ¿qué les dije, hermanos? Inescrutable. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de mirar en un diccionario lo que significa esa palabra, pero esa palabra inescrutable significa que no se puede describir. Eso es lo que significa inescrutable, que no se puede describir. Es decir, hermanos, que con nuestra mente finita no podemos comprender la totalidad de Dios. ¿Por qué no podemos comprender la totalidad de Dios con nuestra mente finita? Les pregunto a ustedes, ¿por qué no podemos entender a Dios o comprender a Dios en su totalidad por nuestra mente finita? ¿Por qué? Porque Dios, hermanos y hermanas, es un Dios infinito, que no tiene principio ni final. Ustedes saben eso, hermanos y hermanas, que Dios es un Dios infinito. El hombre es un ser finito, porque nosotros sabemos el día de nuestro nacimiento y tenemos un final. Tarde o temprano nos va a llevar la cachuda, la muerte. Pero Dios no tiene, ¿qué le dije? Principio ni final. A Él no lo gobierna el tiempo, sino que Él está sobre el tiempo. Qué lindo, hermanos. A nosotros nos rige el reloj, ¿no es cierto? Nos despierta el reloj nos gobierna para ir al trabajo, para salir del trabajo, para venir a la iglesia. Todo lo que hacemos está en torno al tiempo. Pero a Dios no lo gobierna el tiempo, Él está sobre el tiempo. Sin embargo, porque nosotros no le logremos conocer y a medir en su totalidad, no significa que Él no existe. ¿No es cierto? Que aunque nosotros no logremos a conocer a Dios en nuestra mente finita, porque no lo vamos a conocer con nuestra mente finita en su totalidad, y no lo vamos a lograr medir en su totalidad, eso no significa que Dios no existe. Sabemos que Dios existe y que Él es real, hermanos. Porque mire, si nosotros pudiéramos describir a Dios con lujos y detalles, Él dejaría de ser Dios y nosotros seríamos dioses. Si nosotros dijéramos, bueno, Dios tiene tanto de longitud y tiene tanto de altura, y es así, asá, así y asá, entonces Él dejaría de ser Dios y nosotros seríamos dioses, porque tendríamos la capacidad de describir a ese Dios infinito. Pero, hermanos, no es así, sino que nosotros con nuestra mente finita jamás vamos a poder comprender a Dios en su totalidad, sino hasta que estemos allá con un cuerpo como el de Cristo, hasta que estemos en su presencia. Entonces le veremos tal como Él es, porque estaremos cara a cara con Él. Aleluya, dice gloria a Dios, hermano. Todas esas preguntas que nosotros tenemos, todas esas preguntas que tenemos, óigame, que quizás no las vamos a lograr entender en este cuerpo, allá se las vamos a preguntar al Señor y Él nos las va a explicar. Amén. Entonces, aunque, hermanos, nosotros no podamos describir a Dios con lujos y detalles, eso no significa que Dios no existe. Él está presente. Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega, que son, hermanos, la primera letra y la última letra del abecedario. Como quien dice, Él no tiene principio de día ni fin de días. Él es el que es, porque Él así existe. Dicen gloria a Dios, hermanos. Me diga gloria a Dios, hombre, alégrense. Entonces, de la misma manera sucede con la doctrina de la Trinidad. Nunca lograremos comprenderla a su totalidad,
Porque nuestra mente es finita. Por ejemplo, los Jesús solo dicen: miren, señores trinitarios, y cuando venga el Hijo de Dios, o cuando en la venida del Señor, ¿a cuántos miraremos? Miren qué mente de catos en que lo que se meten, hermano. Ellos dicen: y allá cuando estemos en el cielo, ¿a cuántos vamos a ver? Entonces se meten en especulaciones que la mente del hombre jamás va a poder lograr entender. Jamás vamos a lograr entenderla y comprender la doctrina de la Trinidad en su totalidad, porque nuestra mente es finita. Pero eso no significa que Dios no sea un Dios trino. El hecho de que no logremos entender a totalidad la doctrina de la Trinidad no significa que Él no sea un Dios trino, sino que la misma palabra revela que Él es un Dios trino. Dicen gloria a Dios, hermanos. Alégrense, digan gloria a Dios, hermanos. Denle ese aplauso fuerte al Señor, hermanos. Lo mismo sucede, hermanos. Mire, un ejemplo bien sencillo. Lo mismo sucede con el evangelio. Hay gente que uno, hermanos, ¿qué hace uno con la gente? Le habla del evangelio, le habla del evangelio, le habla 1 año, 2 años, le habla y le habla, le explica y le explica del evangelio. ¿Y qué sucede con la gente? ¿Qué sucede con la gente? No entienden. Dicen: yo no entiendo, y hacen preguntas meramente raras, preguntas del infierno, preguntas del diablo, hermano, y que el Señor los reprenda. Entonces hay gente que uno quisiera tener un chip, hermanos, o tener, hermanos, un aparato y meterse en la mente y que comprendiera cómo es el evangelio. Porque, hermanos, hay gente que aunque se le hable y se le hable, se le enseñe y se le enseñe, y vienen a la casa del Señor, hermanos, y que visitan la iglesia, se conocen la Biblia, pero no logran a comprender, hermanos, el evangelio. Pero yo les pregunto: el hecho de que las personas no comprendan el evangelio, ¿significa que el evangelio no es real? ¿Significa que el evangelio no es real? ¿Es real el evangelio o no es real? ¿Es real o no es real? Lo entiendan los hombres o no lo entiendan, se condenen los hombres o no se condenen, el evangelio es real. Cristo es real. Las buenas nuevas son reales. Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a restaurar a los hombres. Dicen gloria a Dios, hermano. Entiendan el evangelio o no lo entiendan, el evangelio es, que les dije, el evangelio es que, hermanos. Entonces vamos a ver lo que ahora dice el versículo en cuanto a si podemos describir o no a Dios. En el versículo que leímos ¿cuál fue el primer versículo que leímos, hermanos y hermanas? Vamos a ver entonces, bajo la palabra del Señor, si podemos describir a Dios. Porque si podemos describir a Dios, entonces vamos a poder describir la doctrina de la Trinidad. Si no podemos describir a Dios, no vamos a poder describir la doctrina de la Trinidad. Y si llegamos a una conclusión de que no podemos describir a Dios por ser infinito, pero el hecho que no lo describamos, Él sigue existiendo de la misma manera, la doctrina de la Trinidad, aunque no la logremos a entender a su plenitud, ellas, hermanos, la doctrina sigue existiendo. Dicen amén. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, como dice el primer versículo. Job capítulo 11 versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Es una pregunta. ¿Tendrás la capacidad tú? ¿Tendrás la capacidad tú de comprender los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Te podrás igualar a Dios? ¿Podremos, hermanos? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Entonces entremos a este tema tan importante. Yo les pregunto a ustedes: ¿puede ser definido el ser de Dios, hermano? ¿Puede ser definido el ser de Dios? No. Aunque se escriban millones de libros, aunque el hombre se envejezca, aunque el hombre haga lo que haga por describir a Dios, jamás lo logrará describir, hermano. ¿Me oyeron? Entonces eso es lo que está asegurando Job.
Cuando queremos conocer la naturaleza de algo, ¿qué es lo que hacemos cuando queremos conocer de alguien o de algo? Lo que hacemos es definirlo, ¿no es cierto? Hablando de cuando uno quiere conocer a algo. Por ejemplo, si yo quiero conocer ese speaker, lo que hacemos es definirlo. ¿Cómo es ese speaker? ¿Es largo, cuadrado, redondo? Y llegamos a una conclusión de cómo es. Entonces, cuando queremos conocer la naturaleza de algo, ¿qué es lo que hacemos? Definirlo. Dígalo conmigo. Definirlo. Hoy lo voy a poner a que ejercite sus miembros. Diga, definirlo. Ahora bien, definir es un vocablo derivado del latín. Definir es un vocablo derivado ¿de dónde? ¿Derivado de dónde? ¿Qué significa? Mire lo que significa definir. Establecer los precisos límites. ¿Qué significa definir? Establecer los precisos límites. ¿Usted cree que podemos establecer los precisos límites de Dios? ¿Creen que podemos establecer los precisos límites de Dios? No, yo sé que estamos de acuerdo que no. Por tanto, solo se puede dar una definición propia de algo cuando ese algo se puede clasificar dentro de un género o especie, o cuando hay características que lo diferencian de los demás. Por ejemplo, mire, puede definirse a un animal o diferenciar su especie y características de los demás. Si queremos definir a un animal, lo podemos definir. Podemos definir si es hembra o macho, si se diferencia de los demás animales, de qué especie es, de qué género es, qué es lo que produce, porque usted lo está definiendo, está estableciendo los precisos, ¿qué les dije? Los precisos, ¿qué les dije? Límites. Pero eso solo se puede hacer de cosas, de hermanos animales. O también puede suceder a la misma vez con el hombre. Se puede definir al hombre, diferenciar su género y sus características de otro. Por ejemplo, nosotros podemos definir a un hombre. Este es colochito, es trigueño, mide 6 pies, mide 34 de la cintura, mide 28 de alto. Está casado, está divorciado, está acompañado. Uno puede establecer los límites precisos de esa persona. ¿No es cierto, hermano? Porque uno conoce la especie, conoce el género. Uno está en la posibilidad de describir a esa persona, de describir a ese algo, de describir a ese animal. Sin embargo, Dios es un ser, dígalo, puro. Dios es un ser puro. Dios es un ser sumo, trascendente, que está por encima de los géneros, especies y diferencias. Aleluya. No hay ninguna especie como Él, no hay ningún género como Él. Él es único en su especie, Él es único en su género, Él es el único, no hay otro fuera de Él. Él es el grande, el poderoso. Por eso jamás se puede comparar a nadie. Usted puede comparar un animal con otro animal. Usted puede comparar un equipo con otro equipo. Usted puede establecer los límites precisos de, hermanos, el qué del hombre, pero jamás lo podrá hacer con Dios, porque Él es, que les dije, puro, sumo, trascendente, que está por encima de los géneros, especies y diferencias. ¿No es cierto, hermano? Hay un Dios como nuestro Dios. ¿Hay otro Dios como nuestro Dios? No lo hay. Dígalo, no lo hay. Entonces, ¿cómo lo vamos a comparar? ¿A quién lo vamos a comparar? ¿A quién? Porque Él es trascendente, Él es único, Él es santo, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Digan gloria a Dios, hermanos. Amén. Mire, por eso Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:14. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en Éxodo 3:14? Estamos hablando
si se puede ser definido el ser de Dios. ¿Puede ser definido el ser de Dios? Y vamos concluyendo que no, ¿verdad, hermanos? Vamos describiendo que no se puede definir el ser de Dios. Vamos a ver lo que le dijo Dios a Moisés, capítulo 3, versículo 14 de Éxodo. Oiga lo que dice: yo soy el que soy. Dígalo, ¿cómo digo? Yo soy el que soy. Y eso, hermanos, en hebreo son 4 letras. En hebreo, ese yo soy el que soy, los hebreos lo conocían en 4 letras. Se las voy a decir para que usted las anote. Ese yo soy el que soy en hebreo son 4 letras: Y, H, V y H. Son 4 letras. Y a estas 4 letras se conocen como el tetragramatón. ¿Cómo se conoce, hermanos? Como el tetragramatón. Este yo soy el que soy, yo soy el que soy en hebreo, ¿son cuántas letras les dije? Diga así, 4 letras, que son Y, H, B pequeña o V y H. A esto se le conoce, ¿cómo se le conoce? Como el tetragramatón, que eso viene del griego. Tetra significa 4. Diga, tetra significa 4. Tetra, hermanos, es en griego, que significa ¿cuánto? 4. Y gramatón significa letra. Por eso se le llama a esas 4 letras yo soy el que soy, hermanos, en hebreo, que son Y, H, B pequeña, H. En griego, hermanos, del griego se deriva tetragramatón. Tetra de 4. ¿Y qué más les dije? A ver si se acordaron. Grama, hermano, que es letra. Entonces se le conoce como tetragramatón. Pero ahora vamos a ver el significado de ese yo soy el que soy. ¿Cómo se describe en hebreo? En 4 letras. Quiero que se aprenda eso. No los quiero dejar perdidos, hermanitos, pero es importante que ustedes conozcan esto. Por eso anoten, el viernes traigan sus libretas para anotar. ¿Cómo se conoce en hebreo? En 4 letras, que son Y, H, V pequeña, H. Y esto se conoce como ¿qué? Como el tetragramatón del griego. Tetra, que significa 4, y grama o gramatón, que significa letra. Ahora vamos a ver lo que significa yo soy el que soy. Esto indica el Dios eterno que existe por sí mismo. Eso significa, eso anótelo. Yo soy el que soy significa Dios eterno que existe por sí mismo, que no depende de nadie. Ese es el Dios que nosotros adoramos. No depende de que lo anden cargando. A Él no depende que lo anden en 4 llantas. A Él no depende, hermano, que lo anden cargando los hombres. Él existe por sí mismo. Él es el que es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermano. Yo soy el que soy significa el Dios eterno que existe por sí mismo en la unicidad y espiritualidad de la naturaleza divina. Exactamente lo contrario de todas las formas de idolatría de los seres humanos, celestiales o animales que prevalecen en el resto de la tierra. Él es el que, hermano, existe por sí mismo, diferente de todos los demás seres que existen en el cielo y en la tierra. Mire qué lindo el Dios que nosotros adoramos, hermanos. Se alegran, hermanos, por ese Dios que tenemos. Pero ese yo soy el que soy todavía se puede describir de 3 maneras más. Se puede decir esto en 3 conceptos o formas diferentes. El yo soy
el que soy. Primero, yo soy el que soy significa que Dios es trascendente, inefable. Por tanto, no hay palabras que puedan expresar lo que Dios es y lo que puede hacer por su pueblo. Mire, eso es lo que significa yo soy el que soy. Que Él es trascendente, inefable. Por tanto, no hay palabras que puedan expresar lo que Dios es. No hay palabras. Nos limitamos a lo que dice la Biblia, que Dios es bueno, que Dios es santo, pero eso no es el todo de Dios. Jamás habrán palabras suficientes para describir el gran Dios poderoso que gobierna el cielo y la tierra, el Dios de la iglesia. Digan gloria a Dios, hermanos. Yo soy el que soy significa que Dios existe por sí mismo. Tiene en sí mismo la fuente del ser. Mire, hermano, tiene en sí mismo la fuente del ser, de la vida y del poder. Por eso ha sido siempre y será siempre eterno. De Él depende la fuente de la vida, de Él depende la fuente de la luz, de Él depende la fuente del poder. Por eso Él siempre ha sido y Él será siempre eterno por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y hermanos, si no tendrá fin. Aleluya. Amén, hermanos. Nuestro Dios no es un pedazo de barro, hermanos. Ese era el que usted tenía allá en México, en El Salvador y Centroamérica. Ese Dios que se lo echaba a la bolsa cuando iba a pecar. Ese Dios que lo andaba colgado en el cuello. Ese Dios, hermano, que le daba a las personas diferentes nombres: San Caralampio, San Remigio, San Calixto, San Juan, San Joaquín, San Sebastián, y le dan un significado, un montón de matices. Esos son dioses, hermanos, de la tierra. Pero el Dios aquí en la iglesia adora es el yo soy, el que soy, el que existe por sí mismo, el que no depende de hombre alguno, el que hizo todo, todo, todo. Y no hay palabras para definirlo, no hay palabras para expresar su poder. Y lo último, de lo que significa yo soy el que soy: Dios no cambia. Yo soy el que soy significa que Dios no, que Dios no, que Dios no, que Dios no cambia. No como los dioses de la tierra, ¿verdad? Que ahora lo hacen que adoren a la Guadalupe, allá en El Salvador al Salvador del mundo, allá en Honduras a la Suyapa, en Guatemala al Cristo Negro. Pero el Dios de la iglesia, el yo soy, el que soy, no cambia. Su eternidad, fidelidad y misericordia es inmutable y se manifiesta más y más cada día. ¿No están felices ustedes por ese Dios, hermano? Ustedes estuvieran saltando de alegría de ese Dios que tenemos. ¡Aleluya! 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 Porque se va a acabar el hombre, nos vamos a morir nosotros. Se va a deshacer el dinero que tenemos. Nos vamos a hacer viejos, algunos más de lo que ya estamos. Vamos a terminar, el más fuerte durará 80 años, con, hermanos, la mayor fuerza durará 80 años. Pero Dios no cambia, aleluya. Cristo no cambia, aleluya. Ustedes, hermanitas, no tienen manos. Digan amén, hombre. 3 nada más. Vamos a ver los hermanos. Digan amén, hombre. Vamos a ver las hermanas. Dios no cambia. Amén. Mejor voy a cerrar los ojos para no. Pero el hecho que levanten la mano o no levanten la mano no significa que Dios no cambia. No significa que Dios cambie. Él no cambia. Sea que levante la mano o no la levante, Dios sigue siendo real. Sí, porque piensa que para mí la están levantando. Estamos celebrando a ese Dios, hermano. Estamos celebrando a ese Dios. Con todo lo que hemos leído, ¿puede ser definido el ser de Dios? No. No hay palabras. Él es eterno,
inmortal, invisible, todopoderoso. ¿Cree que se puede igualar usted a Dios? Entonces, ¿dónde está la mente de los hombres? ¿Qué dice yo? Yo no creo en Dios porque no comprendo. Es que Dios no te ha llamado a comprenderle, Él te ha llamado a creer, hombre. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice Salmos, para que veamos todavía más de lo que Dios es, hermanos. Mire lo que dice Salmos 45:3. Anote esas citas bíblicas. ¿Están alegres, hermanas? En la mesa les estamos sirviendo esta comida. Salmos 45:3 dice: grande es Jehová. ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo dice la Biblia, hermano? 145:3. Solo faltaba el 1, hermanos. Salmo 145:3. ¿No ven? Porque nosotros hasta se nos olvidan las cosas y nos equivocamos, pero Él jamás. Aleluya. 145:3 dice, ¿cómo dice? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es, y su grandeza es, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza no se puede describir, ni averiguar, ni saber a plenitud en su esencia. Eso es lo que está diciendo, inescrutable. ¿Cómo es su grandeza? Inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? Que no se puede medir, no se puede escudriñar, no se puede averiguar, ni saber a plenitud en su esencia. Ahí caemos donde yo le digo, mire, hermano, usted se puede terminar loco investigando a Dios y no lo va a terminar de investigar. Usted se puede graduar de la CIA del FBI para investigar a Dios y se va a morir atarantado y no lo va a poder describir, porque grande, su grandeza es inescrutable. En otras palabras, no sabemos qué dirección tomar, porque es insondable e infinito. Cuando se va a investigar la muerte de una persona, un asesinato, ya los del FBI saben cómo comenzar. ¿Verdad, hermanos? Buscan pelitos, buscan huellas, sangre y hacen, les demora lo más 2 años para investigar y echan a la cárcel a ese pobre. Pero el que quiere investigar a Dios, dígame por dónde va a comenzar. ¿Qué dirección va a tomar? ¿Por dónde va a comenzar? No se puede, no se puede. Ese es nuestro Dios. Celebremos, hermanos. Aleluya. Dicen amén. Todavía vamos a leer Romanos, la parte que leímos. Y eso es lindo, hermanos. Romanos 11:33. Pablo se admira y dice: ¡oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos! ¿Cómo son sus caminos? ¿Cómo son los caminos de Dios? ¿Quién le puede medir los pasos a Dios? ¿Usted le puede medir los pasos a su mujer? Dice que para saber si la mujer sale cuando el hombre anda. Aquí está un hermano que me dijo esa clave. Se la voy a decir a ustedes. Para saber si la mujer sale en su carro cuando el esposo anda trabajando, déjele una piedrita encima de la llanta. Déjele una piedrita encima de la llanta. Y si esa piedrita no está, es que esa indebida anduvo por algunos lados.
Entonces se mide. Se le puede ver el paso al hombre, a la mujer, se le puede poner cámara, pero ¿y a Dios quién? No se sabe qué dirección tomar, porque inescrutables son sus caminos. No se pueden describir los caminos de Dios. Digan gloria a Dios, hombre. Digan gloria a Dios, hombre. Digan gloria a Dios, hombre. Amén, hermano. ¿Qué significa eso? Mire, para que lo dijéramos y con esto nos vayamos llenos. Bueno, voy por mitad, para que con esto más o menos ya nos vayamos llenando. Esto significa que el ser humano no puede medir a Dios. Mire esto, hermano. No hay ninguna vara para medir a Dios. ¿De cuántos son los tapes más grandes, hermano? Usted que trabaja en la construcción. ¿De cuántos son los más largos? ¿De cuánto? ¿De cuántos pies? De esos tapes, de esos metros para medir. De 30 pies. 35. Pero fíjese que usted puede medir un chirroc, puede medir una casa, pero para medir a Dios, fíjese que no hay ninguna vara para medir a Dios. No hay ninguna medida para Él. Él no tiene tiempo ni medida. Usted puede hacer un tape. Mire, va a rodear el mundo y se va a tener que salir del mundo porque Él hizo el mundo. Va a medir los 9 planetas y va a seguir midiendo y nunca lo va a medir a Él. No hay vara, no hay medida, no hay tape, no hay metro que pueda medir a nuestro Dios. Aleluya. Porque inescrutable es su grandeza, inescrutables son sus caminos. ¿Cómo vamos a medir la omnipotencia de Dios, hermano? ¿Cómo podemos medir la omnipotencia de Dios y el poder de Dios con nuestra mente finita? Ustedes saben en ese Discovery, ¿verdad, hermano? Cómo miden, cómo golpean las olas, por qué se caen los aviones, por qué hay terremotos, todo eso lo miden. Pero miden a Dios. ¿Pueden medir a Dios? Ahora, porque no lo puedan medir, yo les hago una pregunta: ¿Dios deja de existir? Él sigue siendo quien es, hermanos. Amén. Solo los dioses que los hombres se hacen tienen medida. ¿Cuánta era la medida de la San Guadalupe? Usted que la anduvo cargando. ¿Cuánto? Solo los dioses que los hombres se hacen tienen medidas, porque son creados por los inventos de los hombres. ¿Cuánto medía el San Caralanto que usted pasó toda su vida cargando? Un hermano dice que se meten como 10 debajo y van pasito para allá, pasito aquí. Y tienen que ensayar, hermano, para ir cargando ese monumento. Amén. Pero a nuestro Dios, hermanos, ¿quién lo puede medir? Él es poderoso, Él es grande, Él es digno de suprema alabanza. Amén, hermano. Conocemos a Dios. Ahora nosotros, claro, lo conocemos, pero lo conocemos a Dios por lo que Él se ha revelado. Pero en su esencia nunca lo podremos saber. ¿No es cierto, hermano? Lo conocemos en lo que está en la Biblia. ¿Pero eso es todo lo que está en la Biblia? No. Si solo de las obras de Cristo se dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Cristo hizo, no cupieran en el mundo los libros. Amén. Pero, hermanos y hermanas, Dios no puede ser medido. Solo lo conocemos lo que la Biblia dice. Dios se ha revelado de muchas maneras, porque en su esencia es difícil conocerlo. ¿No es cierto, hermano? ¿Cómo se ha revelado Dios? Usted puede ver en toda la historia de la Biblia, hermano, del mortal, y usted ha visto las diferentes formas como Dios se ha revelado. Porque Él es espíritu. Dicen amén. Y mire, esto es importante. Por eso representamos la Trinidad con ejemplos, así como lo hicieron los escritores inspirados por el Espíritu Santo. Ustedes saben que los escritores inspirados por el Espíritu Santo no podían describir a Dios. ¿No es cierto? Inspirados por el Espíritu Santo no podían decir, miren, Dios es así, 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 así. No, sino que usaron, ¿qué les dije, hermanos? Representaciones. Usaron ejemplos para representar a Dios. De la misma manera, nosotros por eso usamos ejemplos para representar la Trinidad, porque no la podemos describir en su totalidad.
¿Cuál es el ejemplo más común que usamos como ejemplo de la doctrina de la Trinidad o de la Trinidad o de que Dios es un Dios trino? El ejemplo del hombre, que nosotros somos tripartitos. Diga, somos tripartitos. Somos alma, cuerpo y espíritu. Por ejemplo, mire hermanos, mire los ejemplos que Moisés hizo de Dios. Moisés dice que Dios es como una roca. Y el hecho que Moisés diga que Dios es una roca el Señor, hermano. ¿Es una roca el Señor? ¿Y por qué dice Moisés que Dios es como una roca? ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos está dando ejemplo. En su mente finita, en su poco conocimiento, lograban discernir lo poco que el Espíritu Santo les daba, hermanos. Y eso dice Deuteronomio 32:4. Solo anótelo. Oiga lo que él dice. Moisés dice que Dios es una roca. Él dice, Él es la roca, dijo Moisés. ¿Será que Moisés no sabía que Dios era espíritu, hermano? ¿Sabía Moisés que Dios es espíritu? ¿Pero por qué dijo que era una roca? Porque él no lo podía describir. Y como ejemplo, por eso utiliza una roca. Bueno, David dice que Dios es un castillo. Yo les pregunto, ¿Dios es un castillo, hermano? ¿Qué es Dios? Espíritu, no se puede describir. Eso dice David en Salmos 31:3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Pablo dice que Dios es fuego. ¿Es fuego Dios, hermano? ¿Es castillo Dios, hermanos? ¿Es una roca Dios, hermano? ¿Qué es Dios, hermanos? Espíritu. Y en ese espíritu no se puede describir. Entonces los siervos de Dios inspirados por el Espíritu Santo usaban ¿qué? ¿El qué usaban? Ejemplos. Pablo dice que Dios es fuego en Hebreos 12:29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y no decían que Dios es una roca, que Dios es castillo, que Dios es fuego, no porque no supieran que Dios es espíritu, sino que, hermanos, ellos de esa manera representaban al Dios de los cielos. Dicen gloria a Dios, hermanos. Ellos usaron representaciones para hablar de Dios, aún sabiendo que Dios es espíritu. ¿Qué usaron los autores de la Biblia para representar a Dios? Usaron ejemplos, aún sabiendo que era Él espíritu. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros les digamos a los Jesús solos que la Trinidad es como el hombre. Claro, la Trinidad no es un hombre, pero es un ejemplo. Aleluya, porque es tan insondable, inescrutable la doctrina de la Trinidad, que jamás el hombre va a poder, hermanos, comprenderla, sino que la comprendemos en lo que la Biblia revela. Dicen gloria a Dios, hermanos. Así como no tiene nada de malo usar comparaciones, el hablar de la Trinidad, así como los autores de la Biblia usaban ejemplos para hablar de Dios, de la misma manera podemos usar de ejemplos nosotros para hablar de la Trinidad. Y en otro estudio les voy a dar los ejemplos. ¿Me escuchan, hermanos? En el otro estudio les voy a dar los ejemplos que podemos usar para hablar de la doctrina de la Trinidad. Y no hay nada de malo, dígalo, no hay nada de malo. Porque los autores de la palabra del Señor hablaron de Dios como roca, castillo y fuego, aún sabiendo que Dios es espíritu. Dicen amén. ¿Por qué hacían uso de comparaciones los escritores de la Biblia? Les pregunto, ¿por qué hacían uso de comparaciones los escritores de la Biblia? Aquí va la respuesta. Porque aún no habían sido perfeccionados como nosotros. Leamos lo que dice la Biblia. Y de esa misma manera, por eso usamos nosotros comparaciones de la doctrina de la Trinidad. Porque no hemos sido, ¿qué les diga, hermano? Perfeccionados. Cuando allá estemos en el cielo, ahí si me preguntan, yo les voy a describir, porque entonces seremos como Él es. ¿Verdad, hermano? Allá que me pregunten, si es que van, lo dudo, estos Jesús solos.
Allá que me pregunten que si quiénes van a estar, si el Padre, el Hijo, si vamos a ver 3 o 4 o 5, si vamos a ver a 1 o 2, allá que me pregunten. Ahorita yo me limito a lo que la Biblia dice, hermanos, aleluya. Pero el hecho de que yo no pueda explicarla no significa que la doctrina de la Trinidad no esté en la palabra del Señor, y no significa que eso haga que deje de existir. Al contrario, la hace más real, así como Dios es real. ¡Gloria! 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 Aleluya, hermanos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Porque aún no habían sido perfeccionados. 1 Corintios, ¿qué les dije? 13, 9 al 12. Oiga lo que dice. Entonces, ¿dónde está la necedad que les expliquemos la doctrina de la Trinidad? Si ni ellos mismos pueden describir a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por lo limitado que somos. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Al 9. Oiga lo que dice. Porque en parte, ¿qué dice? 1 Corintios 13. ¿Lo tienen o no lo tienen? Porque en parte conocemos. ¿Las hermanas todas tienen Biblia? Busquen entonces. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. A veces conocemos la doctrina de la Trinidad, lo que la Biblia nos revela, y en parte con los ejemplos que ponemos, ¿qué hacemos? Profetizamos. ¿Qué más dice, hermano? Miren Jesús solo lo que dice. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, se acabará. Hoy en parte conocemos a Dios, a lo que nos limitamos a lo que la Biblia dice, y en parte profetizamos lo que el Espíritu nos da. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, entonces se acabará, dice la palabra del Señor. Ya no tendremos dudas de la Trinidad, sino que entonces tendremos la comprensión plena, hermano. En otras palabras, mientras tengamos esta cabecita de fósforo, vamos a tener dudas y no vamos a comprender. 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y el 12, oiga lo que dice el 12. Ahora, ¿qué dice, hermano? Ahora vemos por qué. Y en un espejo usted se ve realmente como es, ¿verdad? Que no está realmente como es. En un espejo, el espejo lo engaña a uno. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita del mundo? ¡Fao! Se quiebra. Amén, hermano. O los compran con aumento. Las que están flacas con aumento para verse gorditas, y las que están gorditas con aumento reducido para verse flaquitas. O sea, no es la realidad del espejo. Ahora vemos como en un espejo oscuramente. ¿Alguien puede ver en lo oscuro, hermano? No, en lo oscuro uno va imaginando, aquí está el switch, y a veces yo me levanto en la noche y ando tocando por aquí y la puerta está por otro lado, hermano. ¿No les ha pasado a ustedes que se levanta todo trastornado buscando la puerta y buscando el switch allá y está en otro lugar? ¿No es cierto, hermano? Entonces a veces así nos va a tocar en partes, oscuramente. Mas entonces, santo, oh, yo quiero saltar de alegría, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dicen gloria a Dios. Aplaudan, digan gloria a Dios. Entonces le veremos cara a cara. Dicen amén, hermanos. Entonces se nos va a iluminar la mente, porque Él es luz y ya no estaremos viendo como en un espejo, ni estaremos a oscuras, mas entonces le veremos, como dice, cara a cara. ¿Hay herramientas todavía para defender la Trinidad, hermanos? Y espérense, ahora eso es la primera parte. Falta lo que les dije.
Concluimos que así como Dios es, esto memoríceselo. Concluimos, dígaselo a un solo Jesús, dígale, mira, si me podés describir a Dios, yo te voy a describir la doctrina de la Trinidad, dígale. Facilito. Amén, hermanos. Y si él le dice, describime a Dios, y él le dice, no, yo no lo puedo describir. ¿Pero crees que Dios existe? Sí, existe. Entonces de la misma manera dígale, así como yo no te puedo describir completo la doctrina de la Trinidad, eso no significa que no existe. Amén. Concluimos que así como Dios es inescrutable, difícil de describir, pero por eso no deja de ser Dios, de la misma manera con la doctrina de la Trinidad, el hecho de que sea difícil de explicar y entender no significa que Dios no sea un Dios trino. Digan gloria a Dios y denle un aplauso al Señor. Déjenlo fuerte al Señor. Para concluir, la doctrina de la Trinidad se presenta en las Escrituras. Dígalo, la doctrina de la Trinidad se presenta en las Escrituras y por lo tanto debe de ser digna de ser creída, aunque no es explicable. Dígalo, tiene que ser digna de ser creída, aunque no es explicable o difícil de explicar como Dios mismo. Es digna de ser creída, aunque sea difícil de ser explicada. Segundo, así como ningún científico, mire, esto es interesante, así como ningún científico ni filósofo tiene una explicación que ofrecer de cómo la mente actúa sobre la materia, ni puede describir los misterios relacionados con la vida misma, como nutrición, asimilación y crecimiento, ni pueden entender un vasto orden de hechos probados y fuerzas que presenta la naturaleza. La incapacidad para penetrar en las profundidades de tales fenómenos no es razón para rechazar los mismos hechos obvios. No es cierto que aún los científicos, los que les dije, los filósofos, no pueden describir muchas cosas que Dios ha creado. No es cierto, hermano. Hay cosas que el hombre jamás las va a entender. El crecimiento, el hecho de, hermano, cómo la mente actúa sobre la materia. Hay muchas cosas que existen en la naturaleza que el hombre no las puede entender, no las puede describir. Dice, no, hasta aquí llegamos. Pero eso no significa que es motivo para rechazar esa verdad, ¿verdad, hermano? Entonces, el modo trino, mire esto, el modo trino de la existencia de las tres personas que forman una esencia, son tres personas que forman una esencia. Dígalo, tres personas, dígalo pues, tres personas que forman ¿qué? Eso pertenece a una categoría de hechos esenciales. O sea que es verdad. Amén. Y que sea inexplicable, no hay que confundirlo con que no haya evidencia de esa verdad. El hecho de que la doctrina de la Trinidad sea inexplicable no significa que no haya evidencia de esa verdad. Es cierto, es inexplicable como Dios, pero así como hay evidencia de que Dios existe, así también la doctrina de la Trinidad, aunque es difícil de explicarla, hay evidencia de que existe un Dios trino y que la doctrina de la Trinidad está plasmada en la palabra del Señor. Dicen amén. Y termino con estas palabras de un gran hombre de Dios, estudiante de la palabra, Dean Sweet, más o menos así. Mire lo que dijo esto para culminar, para que no le estuvieran preguntando más. Oiga lo que dijo este hombre, estudiante de la Biblia. Dios nos manda a creer que hay una unión. ¿A qué nos manda Dios a creer? ¿A que hay una qué? Una unión, y que hay una distinción. Mire cómo es la doctrina de la Trinidad, o cómo es el Dios a quien nosotros adoramos. Es una unión y a la misma vez una distinción. Una unión porque Dios ¿es qué? Uno, pero a la misma vez hay una distinción de personalidades. Pero
en cuanto a que es esa unión o cual distinción, toda la humanidad es igualmente ignorante sobre eso. Dijo este hombre, Dios nos manda a creer a que existe un Dios trino, pero que comprendamos esa unión y distinción, todo el mundo es ignorante. Es decir, ningún ser humano, por muy sabio que sea, va a poder comprender y explicar la doctrina de la Trinidad. Amén. Pero oiga lo que dice. Y debe continuar así, dice, ignorante. Debemos de continuar ignorantes en comprender a cabalidad la doctrina de la Trinidad, a lo menos hasta el día del juicio, sin alguna nueva revelación. Dice que no tiene que haber ninguna nueva revelación para poder comprender la doctrina de la Trinidad. Así que eso queda excluido lo que dicen los Jesús solos, que ellos han recibido una nueva revelación y que por eso ahora ellos entienden el solo Jesús. Eso es mentira, porque todo el mundo será ignorante para explicar la doctrina de la Trinidad hasta que venga el Señor. Aleluya. Pero mire cómo Él culmina. Mire cómo Él culmina. Mire, por lo tanto dice, yo repetiré otra vez la doctrina de la Trinidad como está afirmada positivamente en las Escrituras. Él dice, aunque no la entienda a completo, aunque no la entienda a cabalidad, dice él, yo repetiré otra vez la doctrina de la Trinidad como está afirmada positivamente en las Escrituras. Que Dios está ahí expresado en tres diferentes nombres, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, que cada uno de estos es Dios y que no hay más que un Dios. Pero esta unión y distinción son un misterio absolutamente para la humanidad. Si estos hombres concluyeron, que se dedicaron al estudio, toda su vida al estudio, y concluyeron que la doctrina de la Trinidad está en la Biblia, pero que es difícil de explicarla, pero eso no nos hace pensar de que no sea verdadera, sino que tenemos que creer lo que la Biblia dice, que hay un Dios en tres personas. Amén, hermanos. Y que así como Dios, hermanos, quizás nunca lo logremos a comprender, a explicar a totalidad, no lo hace no ser Dios. De la misma manera la doctrina de la Trinidad, aunque nunca logremos a comprender su totalidad, eso no lo hace no doctrina, sino que la doctrina de la Trinidad es tan cierta como Dios es real, hermanos. Amén. Demos un aplauso al Señor y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Démosle gracias a ese Dios a quien tenemos. Démosle gracias a ese Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le rendimos honor y gloria. Padre eterno, Dios de toda la creación, Hijo de la redención, Espíritu Santo en la creación, el Espíritu Santo en la consolación de la iglesia. Te damos gracias, Señor, por habernos dado, aunque sea un pequeño destello de tu conocimiento, Señor, porque nos hiciste a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por lo que nos has revelado y nos has limitado, Señor, porque así te plujo. Pero un día, Señor, te miraremos tal como eres, y todo lo que ahora es en parte, en aquel entonces lo conoceremos por completo, Señor. Solamente te pedimos que mientras estamos en esta tierra podamos ser, Señor, obedientes a tu palabra, y que quizás, Señor, sean insondables tus caminos, inescrutables tus caminos, indescriptibles. No se pueden describir, Señor,
Porque los pensamientos del hombre no son como los pensamientos de Dios, ni los caminos de Dios son los caminos de los hombres. Pero aún así creemos en ti, Señor. Creemos que vives, creemos que eres Dios, creemos que tú tienes el control del universo. Tú formaste los cielos y la tierra. Tú hiciste al hombre del polvo de la tierra. Tú le diste figura al hombre, Señor. Tú nos has rescatado. Tú enviaste a tu Hijo a morir a la cruz del Calvario. Tú nos sellaste con tu Espíritu Santo. Nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo. Nos llamaste, nos santificaste, nos purificaste. Y solo estamos esperando tu venida. Pronto vendrás. Pronto se aclarará lo que hoy no entendemos. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Amén, Padre. Y amén. Este llamado es para aquellos, el que quiera recibir al Señor. Aquí hay una vida adelante, de rodillas. Hay alguien que hoy quisiera reconciliarse. Pónganse de pie a la iglesia para que los hermanos puedan saber dónde están los amigos. Háganle la oración de reconcilio, o si él acepta por primera vez. Levante su mano, cierre sus ojos. Si alguien vino por primera vez y necesita al Señor, pase adelante. Yo sé que mi Cristo. Aquí hay una vida confesando el nombre de Jesús. Que mi Cristo vive. Toda su creación declara y su nombre. Vamos, iglesia. Hay alguien que necesite oración, pase adelante, podemos orar. Si quiere reconciliarse, puede pasar hoy también. Quizás trajo problemas. Aquí está el Dios grande. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Él te puede sanar ahora. Él te puede soltar las cargas. Vamos a adorarle, hermano, con los ojos cerrados. Y su nombre, que mi Cristo